Muy bien, y como lo habíamos anticipado, Brian Markov ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Brian. Muy buenas tardes para ti y para ti Y para ti. y para todos los que están escuchando en sus casas o en el auto también. En el auto, claro, Seguro. o en el trabajo. O en el trabajo. Así es. Esos son los mejores, los están escuchando en el trabajo. Sí. Con días del jefe. Sí. Esos son buenos. Los auriculares puestos y cara de concentrados. Claro, sí. No estoy desgrabando, dice. Y de repente está escuchando la música que vamos a empezar a escuchar ahora, que Brian realmente, yo digo, ¿de dónde saca estos temas? Y él lo saca. Lo saca. Sí, bueno, muchas gracias. Hemos traído para hoy una música particular, muy antigua. Hemos traído música del antiguo Egipto. Me traslado. Es transportadora, ciertamente. Y vamos a comentar un poco sobre ella. La música en el antiguo Egipto se empleaba en muchas actividades. Su desarrollo principal fue más que nada en los templos, donde era usada para los ritos religiosos a los diferentes dioses. Y muy interesante también es que era utilizada como remedio terapéutico. De hecho, así lo indican algunos papiros, y el signo jeroglífico para la música, fíjense, es el mismo que para el bienestar y la alegría. Obviamente se consideraba un medio de comunicación también con los difuntos. Y bueno, no está de más decir que la música era tan importante que a algunos músicos eran enterrados en las necrópolis reales, que se dedicaban a los faraones y a su descendencia. Uh-huh. En realidad, no está de más decir que no se conoce exactamente cómo era la música, porque no había un sistema desarrollado para representarla, es decir, no había una forma de anotarla, claro, sino que más bien era algo que se trasladaba de maestro a alumno y que podía decirse hasta se improvisaba. Claro, como los romanos, que digamos enseñaban a los que después venían las mismas canciones. Exacto. Pero bueno, no había registros sobre aquello, no sobre la música en sí, como para decir, bueno, cómo son los compases, las anotaciones de una canción, pero lo que sí se ha descubierto, se ha investigado bastante, es sobre los instrumentos que intervenían. Uh-huh. Por eso lo que estábamos escuchando en ese momento en particular. Y ahora pasamos a una música que también es transportadora y que por sus melodías también nos lleva un poco al antiguo Egipto, donde se usaba más que nada en principio la percusión. Ahí estamos escuchando un poco. Esto en particular no es exactamente música antigua de Egipto, sino que es más bien algo New Age, que sí hace, sin embargo, una recuperación de lo que podía haber sido aquella música. Podemos hablar un poco de los instrumentos entonces que intervenían. De hecho, se dice que la flauta ha sido inventada en el antiguo Egipto, que utilizaban las cañas. También, los nombres de las flautas eran una que se llamaba nai y otra que se llamaba úfata. Así también teníamos a la chirrimía, que eran ya dos tubos paralelos con una sola lengüeta y que sonaban al unísono los dos. También contábamos con la trompeta, que ya más adelante en lo que es la música nacional, podríamos decir, de Egipto, se empezó a utilizar y a incorporar. Luego teníamos también lo que era el arpa. De hecho, se pueden observar. Es conocida, claro. Sí. Se ha desarrollado
bueno, el uso del arpa, y de hecho puede ser observable en muchos de los jeroglíficos que hoy por hoy se encuentran. No sé si ya has subido la imagen, pero bueno, allí aparece una especie de arpa. Como vemos hasta aquí en las diferentes músicas antiguas o folclóricas que hemos pasado, la coincidencia, ¿no?, entre instrumentos. No podríamos decir quién inventa la flauta, quién inventa el arpa. Es simplemente como un proceso que aparentemente se iba dando naturalmente, estos descubrimientos, vamos a llamarlo. Sí, en este dibujo que nosotros subimos en nuestro Facebook hay un arpa, y supongo que la chirrimiesa, la flauta que vos la flauta esa que vos estabas explicando, que son como dos palos. Así es. Que se unen en la boca para soplar, ¿no? Claro. Y seguimos escuchando. Mientras tanto, les puedo ir comentando que si bien en el principio no había registros sobre cómo era la música en sí sobre los instrumentos, y es interesante que cuando se produce un acercamiento entre los griegos antiguos hacia lo que eran la civilización egipcia, ahí sí empieza a haber algunas anotaciones. De hecho, podemos hablar de Heródoto y Platón, que son los primeros que empiezan a hablar de la música egipcia, entre otras cosas. Porque bueno, un dato quizá revelador es que muchos de los filósofos griegos antiguos han estudiado en el mismo Egipto. No solamente aprendiendo sobre su música, sino también sobre aquellos misterios, ¿no?, de las escuelas de misterios egipcias, de Osiris, y demás. Pero es así, esta es una música, bueno, muy particular, en realidad muy reconocible. No hay que confundirla con lo que es la música árabe. Claro, pero tiene como una cuestión de... Sí, un swing, podríamos decirle. Podría ser. Muy arabesco, pero esto es porque, bueno, hoy por hoy la población de Egipto es un 90% islámica, y el otro 10% son más que nada cristianos coptos y algunas otras religiones que hayan por ahí. Pero no hay que confundirla. De hecho, vamos a hacer un día una sección con esta sección Música del Mundo. Vamos a hacer un pequeño abordaje sobre lo que ha sido la música árabe antigua. Hasta aquí con la música egipta antigua, la música del antiguo Egipto. Que bueno, es una música muy llamativa, y que si bien hemos traído algunos ejemplares aquí, también se usaba, como decíamos, para los ritos religiosos y para lo que eran prácticas sanadoras. Una música mucho más lenta, más tranquila, donde se tocaba la flauta como algo similar a la música zen, pero con las notas y ese swing, como decíamos, propio de la música oriental. Mira, muy interesante, la verdad. Yo la verdad que no había escuchado nunca música del antiguo Egipto, pero es lindo. Sí. Lo bueno de todo esto es que uno también puede ir viendo al día de hoy, ¿no?, distintos instrumentos de música, de viento, de percusión, y con lo que vos nos vas trayendo, Brian, uno va viendo también cómo fueron, digamos, los ancestros de esos instrumentos. Seguro. Sí, o sea, cómo viene desde una historia de mucho tiempo. Sí. Si uno, por ejemplo, se pusiera a investigar la historia de la guitarra, vamos a ver que es muchísimo más antigua de lo que nosotros creemos. Simplemente, bueno, hay cuántos tipos de guitarra hay por ahí, pero tiene milenios, vamos a decir, Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Brian. Pero estamos... Muchísimos Brian. Muchísimos Brian, gracias. Hoy estoy... Muy lunes. Muy lunes, sí, estoy medio trabada. Bueno. Se me lengua la traba. Pero realmente interesantísimo lo que nos trajiste hoy. Bueno. Vamos, trajiste alguna canción como para cerrar, o nos vamos escuchando esta? Podemos seguir escuchando un poco más de esta, que es bien característica. Perfecto.